¿Cómo están, gente? Oli. Veo que ahí van entrando. Estamos a la espera de que vayan llegando. Un saludo a todos los que están ahí. Espero que se comporten en el chat esta vez, como lo han hecho las veces pasadas. Pueden escribir sus comentarios a medida de que vaya avanzando este podcast. Vamos a ir recogiendo mi compañero Andy y Caro, tras bambalinas. Van a recoger sus preguntas y vamos a seleccionar probablemente las que sean más atingentes. También hemos traído preguntas del público que hicimos durante las historias de Instagram y Facebook, donde hemos tratado de seleccionar las que sean más atingentes, entendibles, hay de todo. Hola, Sisa Attack, dicen ahí. Eric, muy buen espacio, muchas gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Qué gusto tenerlos acá. Que la gente esté comentando. Qué alegría. No estamos solos. Y no estamos solos porque tenemos un gran invitado esta noche. Una gran invitada, perdón. No me, no me confundan. Antes de comenzar, ustedes saben que esta semana pasada murió un, una figura chilena muy importante en Chile, digamos. Iba a decir a nivel mundial, pero eso ya sería una barbaridad. Humberto Maturana, que justamente la semana pasada estu- estuvimos con Emilio Ríguez y mencionó un poco a Maturana. Aquí en Chile hay una locura increíble, pero yo digo esto porque sé que gran parte de las personas que nos siguen no son de Chile, pero aquí en Chile hubo una cosa, todas las noticiarios, todas las diarios hablan de Humberto Maturana, que si bien es cierto fue un grande en los aspectos biológicos, con su definición de autopoiesis, que es lo único que se nombra básicamente cuando uno ve, pero que por lo demás, hasta el límite de lo biológico, cuando sale de eso, te pega unas fumadas de los 90 para adelante, pero que te quedas loco, con todo el constructivismo radical, y bueno, pasa la filosofía, pero eso, recordar a Humberto Maturana como un grande de la biología. Porque además después uno ve su biografía en Wikipedia, en los diarios, los noticiarios, los reportajes. Señalan biólogo, filósofo, psicólogo, le ponen incluso. Entonces sí, bueno, pero bueno. La teoría del sistema. Václavic. Václavic es la teoría de la comunicación humana. Es la... ¿Qué teoría es esa? ¿Cómo explica el fenómeno? Ya. Ya, no me voy a poner más pesado. Dice Anonimate. Dice, buenas tardes. Hoy toca tarot. Parecido. Hoy día toca tarot. Eh, Así que eso, gente, vamos a partir. Aquí voy a presentar inmediatamente. Tuvimos el privilegio. Nosotros, la gente nos pregunta cómo traen a estas personas. No hacemos ninguna magia. Nosotros mandamos un mail y esperamos en silencio que aparece o no. Nos acomodamos y todo. Y hoy día tenemos el privilegio de probablemente quien haya sido una de las personas más mencionadas el año pasado, producto de que durante la pandemia eh, participó en la escritura de un libro espectacular que se llama Análisis Funcional de la Conducta Humana, que probablemente si usted es del área le ha llegado a sus manos, y probablemente si es chileno le llegó pirateado en PDF. Por eso tenemos el honor hoy día de presentar a alguien que para nosotros fue parte de nuestro inicio en este mundito, donde nos dimos cuenta que en realidad al salir de la carrera no sabíamos nada. Que hablamos harto, pero sabíamos poco y nos preguntábamos muy pocas cosas. Como dicen ahí, Animal Cultura, la rockstar de la psicología. Yo quiero dar la bienvenida ahora a María Jesús Frochán. Creo que lo dije bien. ¿Cómo estás, María Jesús? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo es la pronunciación? Yo sé que en psicotemas hablaron de la pronunciación, pero ¿cómo es la pronunciación correcta? Es Jesús Froxán. Jesús, Je- Jesús. María Jesús Froxán Vargas. Ya, La X perfecto. gallega es un poco extraña para los que no son gallegos, pero yo acepto cualquier nombre, no me Ya. importa. No, Voy a decir Jesús nomás porque tengo miedo a parecer un idiota. no te preocupes. Ya. Mira, para ir partiendo inmediatamente, aquí no, por supuesto estamos en una plataforma y te cuento, aprovecho de contarte de una plataforma que se llama Twitch, una plataforma de streaming donde la gente está todo el día viendo o streameando o mostrando a las personas en directo. Predominantemente es de videojuegos, hay que decirlo, y
ahora se abre a otras plataformas como podcast, incluso divulgación científica en otras áreas más que en psicología más o menos somos los primerillos. Por eso, preguntarte para este público tan avesado, ¿quién es María Jesús Froxán y qué relación tiene con la psicología? Con la psicología. ¿Quién soy y qué relación tengo con la psicología? Sí, justamente. Pues mira, soy una mujer que es gallega, que se vino a hacer la tesis doctoral a Madrid después de haber estudiado psicología en Santiago y no haber aprendido mucho durante la carrera, igual que lo que me estáis diciendo vosotros, no es una buena formación. Al llegar aquí para hacer la tesis doctoral, empecé a darme cuenta de que había muchas cosas interesantes que me faltaban por conocer y me puse a estudiar y a conocer al mismo tiempo de hacer la tesis. Y me encanta, soy una persona que disfruto muchísimo de la vida, me encanta hacer muchísimas cosas, muchísimas. Eh, en todo me gusta, disfruto con todo. Y la psicología es una parte de mi vida. Por eso yo creo que nunca me hieren ni los comentarios, ni las réplicas, ni nada, porque no es mi vida, es una cosa, una profesión. Yo no vivo por y para la psicología, yo vivo por y para muchas otras cosas que me rodean. Y la psicología me apasiona, pero también me apasiona el cine. Lo que pasa es que la psicología me da de comer, o sea, me permite mantenerme y mantener a mi familia. Pero no me van ello la vida, ¿eh? O sea, yo no me siento herida ni atacada cuando alguien me critica o cuando alguien tiene una posición diferente a la mía. Desde esta crítica adecuada de discutir, no de desvalorizar. Por tanto, es eso. ¿Qué es la psicología para mí? Una disciplina que me encanta profundizar en ella, conocer cada vez más, que creo que nunca llegaré a saberlo todo y eso es un placer, que cada vez cuanto más se sabe, más cosas quedan por saber. Y por tanto es una fuente incesante de disfrute y además de disfrutar aprendiendo psicología, yo disfruto también impartiendo psicología. Es decir, a mí me encanta dar clases. Por eso cada vez que me ofrecen una entrevista o un curso, salvo que esté agobiada de trabajo, suelo decir que sí, pues porque lo disfruto, disfruto hablando de algo que me gusta y contribuyendo al desarrollo y al conocimiento, a la popularización del conocimiento de una disciplina que es tan confusa, ¿no? Y que desafortunadamente aquellos que tienen en su mano el difundirla y difundirla bien, no lo suelen hacer bien y la psicología populachera pues es lamentable. Entonces, como si nosotros nos dedicásemos a, yo qué sé, a filosofar y no tuviésemos esta vertiente aplicada de ayudar a la gente, pues hasta cierto punto daría igual que las filosofías fuesen baratas, absurdas, sin sentido. Pero cuando ya aplicas conocimiento a ayudar a la gente y resulta que tu conocimiento es barato, absurdo, sin sentido, pues entonces ya resulta un poco más hiriente y creo que hay que tener una postura más activa para frenar esas cosas. Ay, no sé si me he extendido o No, me he quedado corta o la espectacular. verdad. No, no te has extendido nada. De hecho, iba a abrir un poco más la pregunta y decir, ¿en qué ámbitos de la psicología te has desarrollado? Pues yo comencé, siempre estuve en el área aplicada, entre otras cosas porque en España en muy pocos sitios hay una buena psicología experimental, desde el análisis experimental de la conducta. No digo pasar cuestionarios y corregirlos a 2.000 personas, eso lo hacen en todos los sitios, sino experimentación de verdad. Yo siempre trabajé en el área aplicada y empecé con temas de salud, drogas, fumar, tabaco, etcétera. Después amplié el campo de las adicciones a otros temas de salud, trabajé con diabetes, conductas saludables en general. Y al mismo tiempo yo siempre hice clínica y entonces dejé de investigar en salud para investigar en clínica, porque creía entonces y lo sigo creyendo, que faltaban muchas cosas por hacer y que el psicólogo clínico trabajaba de una manera muy intuitiva y que había que unir esta práctica experimental de la que yo carecía con la práctica aplicada que estaba desarrollando. Entonces, esto ha sido mi trayectoria de trabajo. Ahora, imparto sobre clínica, investigo sobre clínica y hago clínica. O sea, más restringido, imposible. O sea, más o menos rosas como todos los aspectos, los aspectos de la psicología que hoy día son como relevantes igual. Bueno, yo Fal- creo que me dedico a una pequeña parte de ello. falta ser teórico y ya tenéis todo,
todos los Hombre, campos. la teoría reconozco que cada vez me apasiona más la parte teórica y la parte filosófica, la filosofía de la ciencia. Creo que es una cosa fundamental. Es algo que, vamos, que creo que hay que tener muy en cuenta y conocer mucho para poder explicar conceptos con claridad. Eso es otra de las cosas en las que también me encanta formarme. Increíble. Mira, tenemos al tiro una pregunta de las personas que en nuestras redes sociales nos llovieron preguntas, una cosa de locos. Seleccionamos algunas, no voy a decir el nombre de la persona porque si no estaría todo el día diciendo nombres, pero alguien pregunta, ¿toda persona que acude a terapia tiene un problema psicológico? Solo el hecho de acudir a terapia ya tiene un problema psicológico, al margen de que lo que luego entienda él como problema o esa persona como problema no sea el problema que se vaya a tratar en sesión. O sea, un problema clínico es un problema que causa algún tipo de alteración, de inadecuación, de malestar en la persona. En muchas ocasiones ese problema de malestar no es un problema psicológico, pero el problema de malestar siempre es un problema psicológico. Entonces, a veces lo que hay que hacer es reformular la queja y ayudarle a resolver, como psicólogos que somos, el problema, que a veces es acudiendo al profesional que tiene que resolver el problema real, entiéndeme, Mm. el problema que él confunde como psicológico. Pero siempre que alguien viene al psicólogo con algo que le causa malestar, eso siempre es psicológico. Lo que pasa es que no está siempre en manos del psicólogo atender al problema original, si quieres decirlo así, más que empujar o dirigir al cliente para que acuda al profesional adecuado. Entonces, eso ya es un problema comportamental y por tanto sí es un problema psicológico. Increíble. Mira, voy a saltarme, a hacerme un salto. Como tras bambalina tuvimos la oportunidad de conversar, nosotros siempre hemos considerado que una de las problemáticas, en general, saliéndonos del conductismo y agarrando, digamos, todo lo que podríamos concebir como psicología, consideramos que la problemática más grande es que no hay un acuerdo, no nos hemos sentado a definir qué es lo psicológico y cuál es el objeto de estudio de la psicología. Entonces nosotros durante los programas de los diferentes invitados hemos preguntado a cada uno de ellos para algún día poder hacer un recopilado de las respuestas de todos. Pero la pregunta va así: ¿cuál es el objeto de la psicología el objeto de estudio de la psicología para ti? Para mí es clarísimo, es el estudio del comportamiento humano. Ya sé que hay otros autores que consideran que eso es demasiado amplio, que hay comportamiento biológico, que hay un comportamiento social, probablemente, pero yo sí tengo que definir la psicología, es el estudio del comportamiento humano. ¿Qué ocurre? Que yo definiría qué es el comportamiento, qué es la conducta. O sea, que creo que esa es digamos que vamos, las disonancias existen más por qué se entiende por conducta o comportamiento que cuál ha de ser el objeto de estudio de la psicología. Hay gente que prefiere, hay autores que prefieren hablar del campo, ¿no? Del campo interactivo, o hay personas que evidentemente aún siguen pensando que el estudio de la psicología es la psique humana, como si la psique fuese algo, o aquellos que pensamos que es el estudio del comportamiento humano, y yo personalmente, como otras muchas personas, consideramos que la conducta está mal definida porque muchas veces se va al diccionario de la Real Academia a ver qué es la conducta, y la conducta, aunque ya sé que es un término popular, también tiene su vertiente científica, ¿no? Y la conducta es la interacción, que yo creo que es un aspecto que muchas personas que dicen, pero eso no es conductismo radical, eso es interconductismo. A mí esa separación me parece una soberana tontería. El conductismo radical estudia interacciones, lo haga explícito o no lo haga explícito. Una relación de contingencia es una interacción. Entonces, la conducta es interacción, interacción entre distintas variables, siendo el eje central del campo, si quieres decirlo así, la respuesta de un individuo, de un organismo, no de un individuo. Espectacular. Voy a ir de nuevo con otra pregunta, ya que vamos hacia lo metraca, a lo metralleta, dicen acá. Eh, otra pregunta del público que la pusimos en realidad porque nos gustó cómo la escribió. No tengo el nombre de la persona, pero es muy chistosa, a mi parecer. Dice, voy a ver si puedo pronunciarla bien porque soy chileno y los chilenos hablamos como si estuviéramos borrachos siempre. Eh, dice, ¿cuál es el discriminativo que elicita su conducta de desarmar pseudoexplicaciones de la conducta? Ay, qué bonita. Sí, no me extraña que os haya gustado. Pues yo creo que no hay un único discriminativo.
que el discriminativo está en el contexto según el momento en el que se me pregunte. No hay uno, o sea, no va conmigo, ¿no? El discriminativo forma parte del contexto y el contexto es muy variable. Lo que sí es verdad es que siempre que me dan la oportunidad de desarmar alguna explicación de estas, es tan satisfactorio para mí que ahí sí que puedo precisar el reforzador. Me encanta la disputa intelectual. Por eso, a lo mejor sobra decirlo ahora, yo nunca participo no tengo ninguna red social, eso ya se sabe, no participo en nada absolutamente, porque creo que impiden este debate intelectual que a mí me resulta tan gratificante. O sea, contestar a las estupideces que dice uno para intentar ganarle en otra estupidez, pues yo no pierdo el tiempo. Ahora, a mí me ofrecen un debate así cara a cara y es tal el placer que me produce que yo respondería a lo que contesta, a lo que le pregunta a esa persona, que el discriminativo está en el contexto, pero el reforzador está en mí. A mí me da exactamente igual que a las puede sonar presuntuoso, os aseguro que en absoluto. Quiero decir que ya a mis años he aprendido que no me importa el efecto que tengan mis respuestas, en cuanto que no es eso lo que resulta reforzante, sino el efecto que tenga en mí el saber aclararme a mí misma y ser capaz de hacer partícipe una idea. Eso a mí me resulta enormemente reforzante, quizás porque me dedico a la docencia. O sea, quizás si yo no fuese profesora, no tendría este efecto, ¿no? El placer que siento cuando soy capaz de explicar algo bien y que las personas lo entienden. Si además esas personas que lo entienden se sienten más tranquilas, creen que están aprendiendo, que están adquiriendo conocimiento, pues entonces mi placer es doble. Pero yo lo voy a seguir haciendo igual porque es que me encanta. Increíble. Sí. Y a todo esto, ya que estamos hablando de eso, ¿cuáles serían las principales pseudoexplicaciones que consideras como que es importante desarmar o Las escudriñar? principales pseudoexplicaciones. Ujú. Mira, lo que más me irrita, así de manera general, lo que me parece que hace más daño, es una cosa que es aplicable a muchísimos términos distintos, es la referencia a términos encubiertos, o sea, a cosas que supuestamente tiene un organismo y que explican cualquier cosa que hace. O sea, las explicaciones en términos de autoestima, autocontrol, egoísmo, responsabilidad, eso me irrita porque confunde, impide que las personas hagan cosas. Ahora estamos con el tema dichoso del coronavirus y queriendo que la gente, ahora que en España se acabó el estado de alarma y el efecto ha sido espectacular. La gente, el sábado pasado a las 11 de la noche era la hora de estar en casa en Madrid. A las 12 se acababa el estado de alarma. Pues toda una gran parte de la población, de cierto sector de la población, miento, no una gran parte, un conjunto importante de personas, hicieron trucos, meterse en las bocas del metro, meterse en casas, para a las 12 salir y hacer todo aquello que había estado prohibido hasta ahora, como si hubiese estado prohibido por placer o porque era peligroso para la transmisión del coronavirus. Entonces, claro, dices que la gente no fue responsable. Eso te pasa a ti por pensar que la responsabilidad iba a controlar la conducta de la gente. Si la responsabilidad es algo que tú concluyes después de observar lo que hacen las personas, no puede ser la explicación. Entonces, es tan dañino el uso de estos conceptos pseudoexplicativos para predecir conductas que son fundamentales, en este caso para la salud de una sociedad, pero en otros casos para cualquier otra cuestión donde intervenga el comportamiento humano, que es donde yo creo que hay que ser como un martillo pilón, o sea, no dejar pasar una, aunque lo diga quien lo diga, o sea, no, son pseudoexplicaciones y por tanto nocivas, ¿vale? Sí, vi ahí las fiestocas que se armaron en Madrid. Uno de locos. Mm. Yo no había visto algo Pero tan avesado. es un sinsentido, o sea, que es como quien está esperando, no, yo ya pené, ya hice mi pena, ya cumplí mi condena y ahora libertad. No, no. O sea, no hubo ninguna condena, son razones sanitarias que legalmente no se pueden mantener. Pero las condiciones no cambian a las 12 de la noche. Claro, si nadie piensa en eso, que la gente lo que busca es el reforzador inmediato como cualquiera, y no se pone en marcha un plan para prevenir ese absoluto desfase que hubo, pues pasa lo que pasó. Y ahora todo el mundo no hay responsabilidad. Pues como, claro, pero es que eso es una evidencia. Ya lo estás viendo, no es la explicación, es la conclusión, ¿no?
Lamentable, lamentable, bueno, además, lo que me llamó más la atención, pues uno pensaría desde el sentido común, los jóvenes están así como amarrados en la casa y quieren salir de fiesta, que es lo normal, pero vi mucha gente adulta, sobre 30 años, Hay de todo, de que, todo, de todo, de todo. No, no es una cuestión de juventud, es una explicación inadecuada de la norma y por tanto no se ha enseñado a las personas a cumplirla, más que por una cuestión que evidentemente nunca controló el comportamiento, que es el castigo, ¿no? La aplicación de un reforzador negativo. Entonces, cuando ya no se puede aplicar, pues algo, claro, hacer lo que quiera, ¿no? Obtener el reforzador inmediato. En fin, bueno, pues bueno. estas pseudoexplicaciones son muy malas para la sociedad. Mira, yendo a otro, porque nosotros hemos visto muchas entrevistas tuyas y debates, creo que me he visto todos los videos que existen en YouTube y por supuesto hemos visto que hay ciertas preguntas que se repiten, entonces nosotros fuimos a buscar a nuestro populo, a nuestra people, fuimos a buscar las preguntas, hay algunas que son medio extrañas, pero igual para darle variedad a esta cosa, alguien pregunta inmediatamente una pregunta muy corta, ¿Watson o Skinner? Esquina. ¿Por qué? No lo dudaría. Sin quitarle mérito a Watson, para mí Skinner es la figura emblemática donde las haya. Creo que además la gente muchas veces es injusta porque evidentemente Skinner se muere cuando se muere, en el año 90 y algo, no recuerdo bien. Y siempre piensan que no hubiese evolucionado en su pensamiento. Vosotros pensáis que en los últimos años ha habido un cambio tecnológico importantísimo. Eso afecta a muchísimas cosas. Es decir, no solo a cuestiones cotidianas, sino incluso afecta a comportamientos más complejos. Por tanto, cuando dicen, no, es que Skinner se quedó anticuado, no, Skinner se murió cuando se murió y en la sociedad ha cambiado desde entonces. Lo que no puedes pensar es que Skinner iba a mantener una posición en contra de una realidad y no iba a saber adecuar su línea argumental y experimental a la realidad actual, ¿no? Entonces, a mí me parece una figura, vamos, brillantísima. Y además que muchas personas lo enfocan solo como a las ratitas y las palomas y es un tipo, un gran escritor, los temas filosóficos los abordaba maravillosamente, los temas humanos, ¿no? A mí el libro de Ciencia y Conducta Humana me parece que es algo que, o sea, el estudiante de psicología tendría que entrar por la puerta y le tendrían que regalar inmediatamente ese manual, ¿no? O sea, tú no puedes estudiar psicología, no puedes acabar la carrera sin haberlo leído. Al margen de que todas las discusiones que se pueden generar en torno a un libro que fue escrito en el año, no sé si fue 53, no recuerdo la fecha, 52, o sea, evidentemente han pasado 70 años. Claro que hay cosas que han cambiado, pero no tiene nada, o sea, es extraordinario, ¿no? Digamos que el Skinner, padre. sí. Sí, bueno, esa expresión en España no se usa, pero sí, la Sí. conozco. Em, Yendo a otro, sacando más preguntas, porque aquí vamos a ir a lo loco, dice, ¿cómo se explica la memoria o la imaginación desde la psicología conductual? Pues mira, al margen de que la pequeña explicación o breve que voy a dar ahora, hay un libro que a mí me parece maravilloso, que yo creo que está bastante bien difundido, pero yo hago toda la publicidad que pueda porque me parece excelente para entender eso que se llama procesos psicológicos básicos y hacer un análisis funcional de tales procesos. Y se llama así, Procesos psicológicos básicos, un análisis funcional, y es de Vicente Pérez y tres autores más, Pérez, Gómez García, y no me acuerdo cuál es el cuarto, publicado, lo hay en ebook y lo hay en papel, publicado por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Procesos psicológicos básicos, un análisis funcional. Ahí se habla pues, de estos procesos tradicionales que parece que están fuera de la vertiente conductual, como es la imaginación, la memoria, la percepción, el recuerdo, y es extraordinario. Es sencillo, explicado para estudiantes de psicología de la UNED en los cursos, los primeros cursos, y por tanto muy sencillo. Y a mí me parece fundamental. Se explica igual que cualquier otra conducta humana. El problema es cuando se le da, se sustantiviza, y esto evidentemente no es una novedad, el término. No hay imaginación, nosotros imaginamos.
no hay recuerdos, nosotros recordamos. Desde el momento que nos definimos como conductas, nosotros podemos hacer un análisis de esa conducta como cualquier otro. O sea, recordar no es otra cosa que emitir una respuesta en un momento determinado en ausencia del estímulo original a la que estaba asociada. Es decir, yo veo una foto y en ese momento me acuerdo del lugar donde estaba la foto. Es decir, se ha condicionado la imagen de la foto con una serie de respuestas que di en ese momento y que son elicitadas ahora por la foto en cuestión, por el estímulo condicionado en cuestión. Entonces, no hay ningún misterio ni ninguna dificultad en entender la conducta de imaginar, que no la imaginación, la conducta de recordar, que no el recuerdo, la conducta de percibir, que no la percepción, a través de procesos de condicionamiento clásico y operante. Y aquí los procesos pavlovianos son fundamentales, que muchas veces se dice, no, pero si tú hablas de conductismo radical, solo hablas de condicionamiento operante. Es falso. Ya sabéis, y también es una cosa que repito mucho y no me gusta nada repetirme, que la división entre condicionamiento pavloviano y operante es más una división didáctica que una realidad. O sea, ambos procesos funcionan, se combinan para dar lugar a todos los posibles comportamientos que pueda dar una persona. Entonces no es pavloviano operante, es pavloviano y operante. Entonces no hay ninguna dificultad, salvo que se sustantivice y se considere que hay una imaginación o hay un recuerdo, y no que se recuerda o que se imagina. Claro, ahí entraríamos a otros límites, que son otras formas de observar. A todo esto, hay una pregunta que sale de alguien también en los comentarios de Instagram. Dice, ¿cómo puedes saber que las conductas encubiertas se rigen por las mismas leyes que las observables? Buena pregunta. Haciendo estudios en los cuales las conductas encubiertas se hagan manifiestas, se verbalicen. Precisamente las conductas encubiertas solo pueden ser analizadas a través de la conducta verbal. Por eso hablar de pensamiento no tiene ningún sentido. Pensar como conducta, y tú sabes que alguien piensa cuando alguien verbaliza aquello que está pensando. Si el pensamiento no tiene este correlato manifiesto, no sirve de nada. Esto es así. Hay una frase, yo, quiera que no, siempre acabo nombrando a Marino Pérez, que es una persona que me Un gusta crack. mucho, me llevo muy bien con ella, pero sí, total. Y él utiliza una expresión que me parece brillante, que es, si pensar no se traduce en algo, no es una conducta, es un dejar pasar el tiempo. Entonces, para mí es clave, ¿no? O sea, el pensar tiene un efecto en la medida que tenga, o sea, es conducta en la medida que tiene un efecto, que hace cosas, que produce cosas que a su vez pueden ser manifiestas o encubiertas, y de las cuales yo solo tengo noticias si la persona las verbaliza. Ahora bien, cuando hablamos de conductas encubiertas psicofisiológicas, no cognitivo-verbales, evidentemente hay una gran cantidad de aparataje que nos puede ayudar a hacerlas manifiestas. Es decir, si yo estoy presentando estímulos que provocan una alteración psicofisiológica y tengo un aparato de biofeedback que me pone en un marcador, en un monitor, cómo está alterándose desde la dilatación pupilar a la palpitación del corazón o a la respuesta electrodérmica, yo ya estoy haciendo observable una conducta encubierta. Entonces, o bien cuando nos referimos al ámbito cognitivo, la conducta solo puede ser conocida si se verbaliza, y cuando nos referimos al ámbito psicofisiológico, la conducta encubierta puede medirse sin ningún problema. Y así los estudios psicofisiológicos sobre ansiedad tratan de eso. Espectacular. Esa misma Entonces, persona. cuando yo hago, perdona, Dale, sí, dale. cuando yo hago observable para todos la conducta encubierta, compruebo que las leyes que la sustentan son las mismas. Yo voy a poner un ejemplo en clínica, evidentemente es de lo que yo puedo poner ejemplos. Cuando una persona me dice que cuando piensa algo, no voy a traducirlo al lenguaje conductual, voy a hablar como si fuese un cliente. Yo pienso algo y me pongo muy nervioso, me dice el cliente que tengo delante. Yo pienso y me pongo muy nervioso. Y entonces yo, después de hacer el análisis funcional, me doy cuenta que tal pensamiento es un estímulo condicionado. Y aplico un programa de extinción condicionada.
Es decir, mantengo el EC sin la respuesta de escape que suele tener la persona cuando se pone nerviosa y al final ese estímulo acaba siendo neutro. Por tanto, la ley de extinción se cumple para la conducta encubierta y para la conducta manifiesta. ¿Me sigues? Pues con ese tipo de procedimientos, en el ámbito de laboratorio, se ha podido llegar a comprobar que conductas manifiestas y encubiertas se rigen por las mismas leyes. Y el clínico de a pie, como yo, que no tiene más que comprobaciones empíricas, lo está viendo todos los días en su consulta. Ahora, si nosotros queremos hacer una disciplina científica sólida, no nos tiene que valer solo con la empiria. Tenemos que ir al laboratorio. Y muchas veces, que es algo que hay que achacarles a los experimentalistas, a los básicos, que es que no llevan al laboratorio los problemas que el aplicado se encuentra en la consulta. Y de ahí es de donde surgen pseudoexplicaciones o leyes falsas, no fundamentadas, basadas en la intuición o en la empiria. ¿Vale? Perfecto. Pero esa es la forma que tenemos de comprobar que las leyes se cumplen en ambos casos. Espectacular. Se lo va a mandar a la persona que lo envió porque esa misma persona, además que es conocido en las redes sociales, pero no lo voy a nombrar, trae otra pregunta que además él alude que es como una gran crítica o donde falla el conductismo radical, que es cómo se explica la transexualidad, perdón, desde una perspectiva conductual. Transexualidad, espera. Primero define transexualidad por si no estamos hablando de la misma cosa. A sentirse, lo que yo entendí, porque nosotros resumimos la pregunta, pero la estuvimos leyendo, eh, se refiere a sentirse identificado con otro género. Yo creo a eso se Vale, refiere. ya, sí, entonces eso sí, vale, yo también pensaría que era eso, pero es que, perdona, me parece tan fácil la respuesta que pensaba que a lo mejor había algo oculto en la transexualidad. Mira, yo voy a decir algo, y siempre que hablo de estas cosas, que hace poco, en una clase que di también por internet, salió un tema parecido y también tengo que añadir o tengo que adelantar algo antes de contestar. Es algo que me genera bastante enemistad en determinados grupos, que hay personas a las que no le gusta oír lo que yo voy a decir y lo digo con absoluto convencimiento y imposible demostrar experimentalmente porque todas las fuerzas sociales se echarían encima de alguien que quiere experimentar con esto. Hoy en día estaría prohibido. Entonces nos tenemos que quedar con la mera empiria y con el razonamiento, a sabiendas de que es una explicación insuficiente. Pero te voy a explicar. La conducta sexual es una conducta aprendida. La identidad de género es una identidad aprendida. Aprendida. No existe nada biológico, absolutamente nada. A lo largo de los años, del desarrollo ontogenético de un individuo y a lo largo de los años del desarrollo de las sociedades, hemos tenido muestras infinitas de esto. O sea, el hecho de que la religión, sobre todo la religión católica, haya empujado a considerar la conducta heterosexual como una conducta, digamos, impuesta biológicamente por la creación divina, lo único que se hacía se estaba preservando la procreación y el mantenimiento de la especie, no es otra cosa. Pero esto, como muchas otras cosas que tienen una base religiosa, ni siempre estuvo ni tiene por qué ser verdad. O sea, en la época romana, las personas pudientes tenían amantes de todos los sexos, mujeres, hombres, efebos, jóvenes, viejos, de todo. O sea, no había ningún tipo de limitación a la hora de tener placer sexual. Ya os digo que con el desarrollo de la religión católica esto se fue acotando y en general muchas religiones. La religión cristiana, vamos a decir, no la católica, estoy diciéndolo mal. Eso en cuanto al desarrollo de las sociedades, en cuanto al desarrollo de los individuos, personas que han pasado por situaciones de deprivación de contacto con otros sexos, por ejemplo, situaciones de cárceles, internados masculinos muy duros. Yo recomiendo a todo el mundo una extraordinaria película que tiene muchísimos años, que se llama Another Country, protagonizada por dos actores extraordinarios. Uno de ellos, Rupert Everett, que no se le conoce ahora tanto, y otro, Colin Firth, que es una superestrella que acaba ¿cómo se dice?
de estrenar ahora una película impresionante que se llama Supernova, que vi el tráiler, que lo acaban de poner. El cine es una pasión, ¿ves? Estas son las cosas que me encanta. Digo porque mucha gente conocerá a Colin Firth y no conocerá a Rupert Everett. Bueno, pues en esta película se muestra un internado inglés, Eton concretamente, y los chicos allí tenían todas relaciones homosexuales porque ¿qué van a hacer si no? O sea, ¿con quién se iban a relacionar? Y cuando salían, uno de ellos continuó la trayectoria homosexual y el otro la trayectoria heterosexual. Entonces, hay quien piensa que ver el sexo o el género, la identidad de género como algo tan fácil es quitarle hierro, es infravalorarlo, es minusvalorarlo, y es todo lo contrario. O sea, para mí, el saber que la atracción sexual o con quien te identifiques es una cuestión aprendida, lo que te da es un abanico enorme de posibilidades. Eso sí que es libertad, y no lo que dice la subnormal que tenemos, perdonad, como presidenta de la comunidad. Libertad no es tomarse una cerveza en un bar, evidentemente. Libertad es poder elegir en todas las cosas que puedas sin dañar a otra persona. Es decir, eso es libertad, el tener la opción de elegir. Y cuando yo hablo de la conducta sexual, de la atracción, de la identidad sexual como una conducta de elección, lo que estoy es dotando de libertad y no esclavizando a las personas que supuestamente están condenadas porque nacieron hombres y se sienten mujeres. No tiene ningún problema. Tú puedes, si quisieses, nacer hombre, sentirte hombre, nacer hombre, sentirte mujer, nacer mujer, sentirte hombre, nacer hombre, sentirte mujer y hombre al mismo tiempo, no sentirte nada, lo que quieras. Es aprendido, totalmente aprendido. Por mucho que se nos esté dirigiendo hacia que es una especie de condena o una especie de obligación que sentimos, entonces va a generar un trauma y entonces la sociedad tiene que atender ese trauma. No, la sociedad lo que tiene que facilitar es que cada uno haga lo que quiera, como quiera y cuando quiera. ¿Me entiendes? Entonces, la transexualidad, yo puedo haber nacido hombre y aprender conductas de mujer, sentirme identificado con el género mujer y por tanto querer cambiar de sexo biológico. Porque el género, eso ya sí que lo dicen hasta los más conservadores, es aprendido. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. No, muy bien, no, queda muy claro. Algo más o menos que nosotros lo estuvimos conversando, llegamos más o menos a la misma conclusión. En realidad no nos habíamos planteado, esta persona creía que había encontrado, digamos, la debilidad del conductismo radical y salió a Mira, hay una cosa, mostrar. en mi grupo de investigación, hay, como en todos los grupos, hay chicos, chicas, homosexuales, no binarios, hay de todo. Hay gente, o pasó por mi grupo, pues todo tipo de personas, porque evidentemente somos parte de la sociedad. El grupo Coveo no es de Marte, es de la Universidad Autónoma de Madrid, ha ampliado otras cosas. Y entonces, muchas veces, sobre todo al principio, recuerdo estas discusiones y pues vamos a llevar a un congreso el planteamiento de la conducta sexual desde un planteamiento, desde el conductismo, ¿no? Vamos a ver. Y un compañero homosexual decía, se me van a echar encima los homosexuales cuando yo diga que somos homosexuales porque queremos. Y digo, chico, pues es que yo nunca entenderé que alguien se te eche encima por decir que esto es porque quieres y si no quieres ser, no tienes que ser. O sea, que no es ninguna condena, es maravilloso. Pues es esta especie de estigma, ¿no? De cuando se dice, uff, esto es aprendido. Dices, ¿cómo me estás diciendo que mi sufrimiento, tu sufrimiento, como cualquier sufrimiento, es aprendido? Salvo que yo te ponga debajo de un peso de 300 kilos y te esté aplastando la cabeza, cualquier sufrimiento psicológico es aprendido. Y por tanto, se puede desaprender. ¿Qué mejor cosa te puedo decir que eso? Y el placer es exactamente igual. O sea, nada más me podrían preguntar, ¿y por qué hay heterosexuales, homosexuales? O, bueno, pues aquí tendríamos que hacer el análisis funcional de cada individuo. Existen cuestiones generales que pueden explicar la tendencia, presión social, educación que te dan desde la infancia, el mayor o menor contacto con chicos y con chicas. Hay un montón de cosas. Hoy en día, por ejemplo, las personas jóvenes son muchísimo más abiertas a tener relaciones con chicos o con chicas indistintamente. Indistintamente. No están estigmatizados. ¿Por qué? Porque desde el principio se les está enseñando que no hay nada malo si eres chica, que te guste una chica, si eres chico, que te guste un chico, si eres chica, que te guste primero una chica o un chico. Y entonces esa permisividad social, esa mayor educación en ese sentido, hace
que una chica tenga relaciones sexuales con chicas, lo pase muy bien, luego con chicos lo pase muy bien, y luego se decida por lo que quiera. 1, 2, 3, 50, da lo mismo. ¿Me entiendes? Evidentemente a la sociedad no le falta mucho por avanzar en ese aspecto, pero cuando yo veo la gente joven a mi alrededor y me cuentan, hijos de amigos, mi propia hija, sus propias experiencias, me doy cuenta de que ha cambiado muchísimo precisamente por esta naturalidad con que se están tomando los comportamientos sexuales. Muy bien. Mira, aprovechando eso, Fabolena en Twitch, en los comentarios, nos pone, dice, ¿las terapias de conversión están justificadas bajo esta perspectiva? Una perspectiva no puede justificar nada, la puede explicar. Yo con eso digo todo, o sea, la perspectiva no se justifica, la terapia de conversión es para algo, ese algo funciona para lo que está hecho, es algo que la persona hace porque quiere, entiéndeme. Cualquier cosa que sea impuesta a alguien en contra de su voluntad es inadecuada, pero no es una cuestión conductual ni es una cuestión psicológica, es una cuestión ética. Entonces, una terapia no se justifica, se explica. ¿La terapia de conversión es explicable desde la perspectiva conductual? Sí, como cualquier otra terapia. ¿Justificada desde la perspectiva conductual? No, como cualquier otra terapia. Muy bien. Y en el marco de estar explicando cosas que parece que no están, o que parece que se hablan poco, ¿cómo se explicarían en ese caso las alucinaciones, los delirios, desde la perspectiva conductual, que parece que es algo como que la punta del iceberg? Pues me encanta. Me encanta que me lo digas porque, mira, dentro de poco más de un mes, en mi equipo, dos personas de mi equipo, que las voy a nombrar por si en algún momento escuchan esto, Por favor. Jesús Alonso Vega y Miguel Núñez de Prado, presentan 2 tesis doctorales sobre este tema. Así que a los oyentes, si en algún momento quieren saber más del tema de lo que yo poquito les voy a explicar ahora, Jesús Alonso Vega y Miguel Núñez de Prado Gordillo son unos auténticos especialistas. Mira, las alucinaciones y los delirios se explican como cualquier otra conducta. Eso es lo primero. En el caso de los delirios hay un fuerte componente operante. Es decir, un delirio suele tener una funcionalidad enorme, normalmente para escapar de una situación aversiva o de una situación poco reforzante. Si cualquier persona que haya leído algo sobre delirios, el delirio suele ir encaminado a aumentar el valor o la credibilidad de la persona que delira. Uno no tiene delirios de bajeza, tiene delirios de grandeza, si quieres que te ponga ese ejemplo. Entonces, tiene una función operante clarísima. Lo más interesante es aprender cuándo empieza el delirio. ¿Sabes el problema que tenemos los psicólogos? Que cuando nos encontramos a una persona que tiene delirios y alucinaciones, nos la encontramos ya muy, muy, muy alterado el delirio y alucinación porque ha pasado por meses, en el mejor de los casos, y la mayoría de los casos por años, de terapias y aislamiento donde la funcionalidad de esas respuestas se ha perdido por completo. Cuando nosotros tenemos la suerte de que nos llega a consulta una persona que está estrenando un brote psicótico, perdona que utilice el nombre estrenar, es decir, producido a lo mejor por una ingesta de drogas o por cualquier desequilibrio, en ese momento suele ser bastante fácil encontrar la funcionalidad del delirio. Pero después de años, esa funcionalidad inicial ha perdido la razón de ser. Ya no es nada, es una conducta mecánica, muchas veces mantenida por los propios fármacos que está tomando. Lo ideal es ir al inicio. ¿Por qué comienza un delirio? ¿Qué hace que se mantenga un delirio en contra de la realidad? ¿Qué suele hacer la gente cuando una persona empieza a delirar? La quiere contrastar con la realidad. No está atendiendo a la función. Si mi función es escapar de la realidad, cuanto más intentes hacerme ver que estoy equivocada, más me voy a aferrar, porque es que la realidad que me está mostrando es absolutamente aversiva, voy a escapar de ella. ¿Me sigues? Eh, a mí me encanta contar la anécdota de alguien, de un caso que me contaron. Yo puedo contar muchas anécdotas porque tuve una época que por X razones, que nunca sabría explicar exactamente cuáles, pues sí atendía a personas con bastantes problemas de este tipo, de delirios y alucinaciones, en sus inicios. Luego en otros casos ya personas en momentos más tardíos. Y esas eran evidentemente mucho más difíciles de tratar. Pero a mí me encanta contar el caso de una chica que empezó con una situación delirante respecto a que su madre no era su madre. Resulta que su madre no era su madre y había empezado
porque la madre era separada, ella era hija única, tenía una enfermedad grave, la chica estaba empezando en ese momento a abrirse a la vida, a tener sus primeras relaciones, y la madre demandaba continuamente atención, la tenía que acompañar al hospital, la tenía que acompañar a todos los sitios. Resulta que, claro, en ese momento es muy funcional decir, si yo no sacrifico mi vida por mi madre, me voy a sentir muy mal, porque mi madre se lo merece. Pero ¿y si esta persona no es mi madre? ¿Tengo yo que sacrificarme de la misma manera? Y empezó, estoy siendo sumamente sintética, ¿eh? Y empezó, bueno, pues que si no es mi madre, ¿y quién me dice a mí que esta mujer es mi madre? A lo mejor no es mi madre. Y si no es mi madre, yo no tengo por qué estar ocupándome de ella, no me voy a sentir mal porque no la etcétera, etcétera, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo y explicándolo como se puede explicar en estos momentos. En cuanto a las alucinaciones, se explican muy bien como respuestas condicionadas. Ahí sí que hay una larguísima tradición en el estudio de la alucinación como un evento privado sujeto a las leyes de condicionamiento clásico. Es decir, cuando tú, por ejemplo, escuchas un sonido, ese sonido se provoca una alteración en el tímpano, en las vías auditivas, que dan lugar a que tú oigas el sonido. Ese sonido puede asociarse a la propia alteración o a otro estímulo del contexto, de manera que esa misma alteración, como respuesta condicionada, provoque la misma sensación sonora. Es decir, se puede condicionar perfectamente. Y sobre esto sí que hay muchísimos estudios, no tanto en cuanto a alucinación en un psicótico, sino como inducir alucinaciones auditivas y visuales a través de procesos de condicionamiento pavloviano. Hay muchísimo sobre ello, muchísimo. Entonces, insisto, que recuerdo los nombres, Jesús Alonso Vega y Miguel Núñez de Prado, extraordinarias tesis que van Anoten a los leer ahora. compañeros, anótenlo ahí y Sí, me sí, los pasan. En este mismo caso que estamos hablando, Dayan72 en el chat de Twitch pregunta, ¿cumplen alguna función los fármacos? vamos a ver, que cumplen alguna función, sin duda, todo cumple una función, que la función sea la adecuada para superar un problema, eso habría que plantearlo, ¿vale? O sea, la función la cumple. Si yo me tomo una pastilla para dormir y me duermo, claro que cumple la función. Si yo estoy muy nerviosa y me tomo un ansiolítico y me quedo tranquila, claro que cumple la función. Ahora, ¿eso soluciona el problema? Es que yo creo que por ahí va la pregunta. No lo soluciona nunca el fármaco como por sí mismo. Ahora, hay momentos en que el fármaco es una ayuda. O sea, yo no voy en contra de los fármacos como un elefante en cacharrería. Lo que voy es en contra de los fármacos como solución a un problema psicológico. Ahora, como una variable que ayuda a la solución del problema psicológico, desde luego no siempre, pero en algunas ocasiones sí. Imagínate, yo tengo una persona que está agotada, no es capaz de dormir. Para dormir necesita aprender una serie de estrategias que le van a llevar su tiempo. Al mismo tiempo, en su vida, durante el día, tiene una serie de demandas que es incapaz de resolver en ese estado de agotamiento. Yo lo primero que hago es tómate fármacos para dormir, mientras tanto vamos a atender a las demandas diurnas, las resolvemos y cuando ya estés descansadito y ya hayas podido resolver tus problemas diurnos, yo te voy a enseñar a dormir con toda la calma del mundo. Vamos a quitar los fármacos, ¿vale? Entonces, como ayuda, en algunas ocasiones sí, sin duda. Cuando una persona ha sufrido una situación traumática, la muerte de alguien repentinamente, y de repente toda su vida se descoloca y está fuera de sí, sabiendo que probablemente esa persona no requiere ayuda psicológica, sino dejarse un tiempo para que todo se estabilice a su alrededor, por supuesto que te puedes tomar algo para mantener cierto control. Que luego ves que esto no se estabiliza, que no eres capaz de recuperar las riendas de la situación y que tienes que seguir tomando fármacos. Ve al psicólogo, sin lugar a dudas, pero mientras como un apoyo, por supuesto. O sea que función siempre la tienen. Función para resolver un problema nunca la tienen. Muy bien. Mira, María Jesús, hemos estado, como siempre te hemos observado, haciendo, digamos, explicaciones de todas las cosas raras que salen en psicología, que la psicología popular, populacha que tú le decís, que tú le dices, perdón. Hay una persona que preguntó en nuestros comentarios que qué críticas tú le harías, le realizarías al conductismo radical. Pues mira, yo creo que le realizaría una crítica, pero no sería tanto al conductismo como a los conductistas.
y viene relacionado con lo que te decía de Skinner, en aferrarse a escritos que se hicieron hace años sin entender la evolución que el propio Skinner le hubiese dado a esos escritos. O sea, de repente tener como una Biblia que solo tiene una lectura inmodificable y que no puede ser adaptada a los tiempos actuales. Es decir, ya te digo, no es al conductismo, sino a los conductistas actuales, que mantienen como esos tabúes que no se pueden modificar, que no se pueden cambiar, y que por tanto contribuyen a impedir el desarrollo del conductismo radical y a su popularización en el mejor sentido de la palabra. Tú piensas que la gente que ataca al conductismo radical lo ataca basándose en obras. Es que decía Skinner en el año 37, la conducta de los organismos. O decía, sí, pero ¿usted cree que hasta ahora no se han hecho cosas? ¿No han cambiado las cosas? ¿No se ha experimentado? Cuando los propios conductistas no se atreven o no se animan a flexibilizar algunos de los planteamientos teóricos que hay ahí y adecuarlos a la luz de los estudios experimentales actuales, creo que están comportándose como los anticonductistas. Entonces, esa es la crítica que yo le haría. El no entender que como cualquier teoría evoluciona con el tiempo y evoluciona con los datos experimentales. Es más, una teoría como la conductista, que era la teoría, es decir, estaba basada en la observación, no era al revés. Por lo tanto, me parece sorprendente que muchos se aferren, no digan, no, es que se decía esto, ya. Por ejemplo, me pasa con la obra Conducta Verbal. Yo creo que esa obra es una obra insuficiente, una obra fruto del momento, y yo intuyo, porque es una intuición, nunca podré demostrarlo, que desde luego Skinner hubiese producido muchos cambios en la forma de categorizar la conducta, que me parece que tiene una gran utilidad para definirla, para describir las categorías verbales en situaciones pues muy limitadas, muy experimentales. Por eso son tan útiles para tratamiento de conductas muy sencillas como el desarrollo de un lenguaje muy primario en las personas con un problema del espectro autista. Pero me parece que circunscribir toda la conducta verbal a esas categorías y querer explicarlo todo a luz de esas categorías empobrece la gran cantidad de cosas que se pueden hacer sin salirte de los planteamientos conductistas. Entonces, esto sería mi crítica. ¿No te da la sensación en que como que hay un extremis de respeto a criticar la obra de Skinner, que como todo era una persona también, un ser humano regular, ¿no? Muy estudioso, ¿no? Sí, me parece que estoy de acuerdo con eso. Me parece que algunos, no todos, pero sí hay personas que parece que es como, eso es lo que te decía, ¿no? De ir contra la Biblia, ¿no? O sea, la ciencia no puede tener una Biblia. La ciencia lo que tiene son unos fundamentos que pueden ir cambiando. Por ejemplo, en física, desde el descubrimiento desde la formulación, ¿no? Descubrimiento de la teoría de la relatividad, cambió por completo la física de Newton, la alteró por completo. Nadie se muere por ello, ¿no? O sea, no ha habido un descalabro. Entonces, yo creo que tenemos que ser abiertos a nuevos conocimientos, a nuevos conceptos, sin que ello implique salirnos de las bases filosóficas, epistemológicas del conductismo, sino flexibilizar lo que lo permite. No es una cosa cerrada en absoluto. Genial. Mira, en los comentarios, Eric, o sea, con 5i y 4K, Eric, dice, ¿la conducta en masa es diferente a la conducta individual? ¿Se podría explicar la conducta en masa desde el conductismo? Vamos a ver. Se podría explicar, a ver, a ver si me explico bien, se podría explicar la conducta de la masa, pero no la conducta de cada uno de los individuos de la masa. Es decir, tú puedes aplicar hacer una explicación general de un comportamiento de un gran conjunto de personas a sabiendas que algunas de las personas que forman parte de esa masa no estarían respondiendo a sus principios. ¿Me sigues? O sea, por ejemplo ahora, por volver al ejemplo de las salidas ahora cuando se acabó el estado de alarma, ¿por qué estaba la gente allí?
La mayoría de la gente estaba allí porque la conducta de estar allí bebiendo era una conducta tremendamente reforzante. Había personas allí, o sea, eso explica la conducta de la masa. Había personas allí cuyo comportamiento individual no se explicaba con base en esas variables, sin duda. Algunas estaban porque estoy pasándolo fatal, pero como está el chico que me gusta, o si no, mis amigos van a decir que soy un cagueta, o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es distinto, ¿me entiendes? O sea, yo puedo explicar la conducta de la masa, pero entendida de una manera muy global que se pierde la explicación individual. Pero claro, de ahí que haya aplicaciones de la teoría conductual para el cambio de comportamiento en sociedades. El desarrollar unos patrones, yo que sé, más ecológicos, más saludables. Tú puedes utilizar los fundamentos o sea, basarte en las leyes del aprendizaje para cambiar la conducta de una generalidad, a sabiendas de que en algunos de los individuos no va a funcionar, porque no estás atendiendo a las variables concretas de ese comportamiento. Pero sí, sí que se puede, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y hay Quería, pruebas de ello. Sí, hace días, ya semanas, yo proponía a personas que me estaban escuchando que se fuesen a estos vídeos que hay, que se hicieron en Suecia, que están, yo creo que aún siguen en YouTube, que se llama The Fan Theory, que es la aplicación sobre todo de procesos de reforzamiento a cambio en la conducta de conducir, de Estocolmo en este caso, a la utilización de las escaleras no mecánicas en el metro, en vez de subir por las escaleras mecánicas, que subas por las escaleras normales. Y entonces, claro, se conseguía. ¿Todo el mundo iba a funcionar o todas las conductas iban a cambiar? No, pero se aplicaban estos principios generales y se conseguían cambios. Claro que se consiguen cambios. sí, ahora lo pensaba, decía, claro, es como generalizar, es como probabilístico igual, o sea, hay un porcentaje, podemos asegurar que un porcentaje alto de las personas tienen eso, pero no, por supuesto que no va a atender a la individualidad de cada uno y las razones y las funciones, digamos, de cada conducta. No, eso sí que es imposible, Eh, totalmente imposible. Otra pregunta que salió ahí en los comentarios, ya que estábamos hablando de explicar conductas extrañas, como salir después del estado de alerta que tuvieron, eh, ¿cómo podrían explicarse los comportamientos negacionistas? Mira, a mí en estos momentos me encantaría no ser yo y decir por la estupidez humana. Me encantaría. Eso es lo que todos mis amigos los psicólogos, claro, es que me quedaría más ancha que larga, diría, porque son estúpidos. Pero evidentemente no me voy a permitir esas licencias y traicionarme a mí misma de esta manera. Eh, Aquí, fíjate que siendo un comportamiento tan novedoso relacionado con algo tan concreto que ha pasado, yo creo que es muy difícil hacer una teoría acerca de los comportamientos negacionistas. Yo voy a lanzar hipótesis que me parecen probables. Muchos comportamientos negacionistas pueden ser fruto de la incapacidad para llevar a cabo conductas de control. Es decir, la conducta que me obliga a ponerme la mascarilla o que me obliga a restringir mis salidas es una conducta muy castigada frente a la otra que es una conducta muy reforzada. ¿Vale? Eso podría ser. Otra posible explicación es el enorme valor de reforzador que puede tener el distanciarte de la masa, el ser distinto, el mantener una postura ajena, contraria a lo que dicen los demás. Eso es muy reforzante en algunas personas. Yo creo que esa es otra posible explicación. Posiblemente haya más explicaciones, pero yo creo que estas dos son las que utilizaría así, a grosso modo. Por uno, el valor de reforzador inmediato que tiene la conducta negacionismo y por otro, pues el salirte, ¿no? De repente se empieza a hablar de ti. Hay muchas personas famosas. Es curioso, ¿no? En España, personajes famosos negacionistas, como pudieron ser Miguel Bosé o Victoria Abril, después eran perseguidos por la calle por los periodistas y se les hacían fotos y llevaban la mascarilla. ¿Entiendes? O sea, vale, yo negacionista sí, pero si me ponen una multa, me pongo la mascarilla. O si me voy a contagiar, me pongo la mascarilla.
¿no? Entonces, claro, hay tantas contradicciones en esa postura negacionista entre lo que digo y lo que formulo y luego hago, que es muy difícil hacer el análisis funcional. Pero yo sí pienso que mucho va por ahí, ¿no? El ir contracorriente es algo que todo el mundo sabe que puede ser muy reforzante, exactamente igual que seguir la corriente para otras personas, y el valor que tiene aquello que te lleva a ser negacionista, ¿no? Fíjate, me podría atrever, a lanzar otra hipótesis. La postura negacionista es una postura que te impide estar en contacto con el peligro real. Puede ser una conducta de escape. Si esto no es tan grave, o esto no se contagia así, o esto es una cosa que hicieron para mantenernos a todos como borregos, o digo, pues mientras no estoy, si eso es falso, no estoy en peligro y no me agobio, ¿entiendes? Como conducta de escape. Pero la verdad es que no me lo planteé nunca seriamente, y si en algún momento alguien quiere explicarlo, tendría que hacer un análisis individual, hacer un análisis de cada uno de los negacionistas, entender las variables que controlan su conducta individual, y a partir de ahí poder plantear una hipótesis general, si es que se llega a poder plantear. Es harto el bochinche, la fiesta, o sea, el ruido que mete el negacionista para dar la sensación que fueran más de los que son, ¿no? En realidad, yo considero que son mucho menos, pero No, como no, meten son, tanto son, son ruido, cuatro gatos. sí, sí. Sí, 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 son cuatro gatos, no son más. Pero es verdad que, claro, resulta muy impactante, y resulta que a ti nunca te harían una entrevista en televisión ni saldrías en primera plana en los periódicos si no dices las chorradas que dices. Entonces, pues mira, no me importa ser famoso si digo chorradas. Hay muchos en las redes que funcionan así también, ¿no? Sí. Entonces, Todavía, la fama es lamentablemente, muchas veces lo llegaron, más importante. claro, lamentablemente han llegado en todos lados esos tipos de formas. Tengo otro comentario Sí, que sí. me manda mi compañero Andy por interno. Dice, Animate, que en los comentarios de Twitch escribió, se está convirtiendo en una moda ir al psicólogo. ¿Habría que informar al consultante si realmente tiene un problema psicológico o no? Habría que informar al consultante si necesita la ayuda del psicólogo, efectivamente. Fijaos, a veces, a mí me ha pasado, ya llevo muchos años de práctica profesional, y muchas veces vienen consultantes o clientes, como llamamos en España, que no necesitan ayuda psicológica. Y entonces, aquí hay un principio ético que yo sí que me encargo de que mis estudiantes lo entiendan bien, que tú puedes ganar dinero muy fácilmente teniendo una persona, mareándola, haciéndole que hable de sí misma, diciéndole que lo que dice es muy importante y le vaya a ayudar a resolver sus problemas, y estar ganando un dinero facilísimo porque no te exige ningún esfuerzo. No tienes ni que pensar, simplemente que hable, y de vez en cuando haces una frase ocurrente, dices algo aparentemente profundo, y a tocateja te están ahí soltando dinero, y tienes una cantera de clientes que te mantienen durante 4 o 5 años, pues sin necesidad de hacer nada más. A mí eso me parece una vergüenza. O sea, me parece que tendría que estar condenado, pero vamos, duramente. Entonces, cuando llega alguien por la puerta y tú te das cuenta que no necesita ayuda psicológica, que con 2 palabras, una orientación, que le digas, no, mira, esto es normal que te sientas así. Es normal, no tiene nada de malo. El malestar forma parte de la vida. Yo no voy a ayudar a que estés bien porque por esto tienes que sentirte mal. No pasa nada, ya se pasará. O sea, es mi obligación decirle, no, vete, y si ves que no, que lo que sea, ¿no? Pero yo siempre estoy aquí para ayudarte, pero cuando tengas un problema, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que es la obligación de un psicólogo, y nunca explotar la ingenuidad de un consultante. Esto se hace mucho, y hay muchos compañeros que no se ruborizan haciéndolo. O sea, no, no, si lo que quieres hablar, que venga a hablar. Oye, no, tú le tienes que enseñar a buscar a un amigo para que le hable al amigo, pero que no te pague por hablar. O sea, si no vas a un objetivo, estás estafándolo. No puedes, no necesita un problema, no necesita un psicólogo, necesita amigos. Y si no es capaz de tenerlos, ayúdale a tener amigos. Pero que no venga aquí a pagarte durante 5 años. Claro que se siente bien la gente. Si tú no tienes problemas económicos, la gente disfruta. Yo voy aquí, tengo a una persona que está atendiéndome de una hora entera, solo me presta atención a mí y no me dice nada malo, solo me dice cosas agradables y me orienta y me hace pensar, qué maravilla, estoy profundizando, estoy buceando. Te están tomando el pelo.
te están estafando. Eso es horroroso, horrible. Así que sí, es nuestra obligación decirles si necesita ayuda. Si lo que ocurre es un problema psicológico. Para Sí, mí sin paliativos eso. sí, yo creo que igual está en la mayoría de los códigos deontológicos la delimitación y la explicitación de lo que se va a trabajar durante el periodo de terapia. Ahora, también digamos que, como decía Ramón Nogueras, que lo tuvimos hace unas sesiones, hace unos podcasts, que uno trabaja tan solo que es un trabajo que estás tú usualmente. Entonces, claro, son muy pocos, en Chile por lo menos, muy pocos los que llevan una supervisión de sus casos, que están en una institución. Aquí en Chile la locura de abrirse un Instagram y promocionar terapia online, por supuesto que hace que no sepamos lo que hace el otro colega. Uno no aprende mucho de los colegas. Tiene esa dificultad la profesión en la Ya. actualidad. Voy a ir inmediatamente a otra pregunta de la misma persona, Anónima T. Dijo, ¿la sociología y la psicología tienen que ir de la mano? ¿Puede aportar una a la otra? Yo creo que son paralelas. Evidentemente, cuando se habla de conducta y conductas de masas y conductas individuales, tiene que haber o puede haber una transmisión y una colaboración, pero yo creo que son paralelas, ¿eh? No creo que haya una confluencia. Evidentemente, un estudio psicológico del comportamiento de las masas puede ayudar a entenderlo, pero yo creo que la sociología utiliza para la explicación del comportamiento de masas muchas más variables que las meramente psicológicas. O sea, lo que nosotros llamamos las variables disposicionales en un caso individual, en el caso de la sociedad serían fundamentalmente explicativas. O sea, creo que el nivel de explicación no es el mismo que el nivel psicológico. Aunque, insisto, pueden llegar a tener estos puntos de confluencia donde se ayuden una a la otra, sin duda que sí. Por lo demás, que probablemente los sociólogos, si hicieran un estudio de masa desde la psicología muy grande y fuera una moda, acusarían intrusismo igual. Como que hay esa idea de que gran parte de lo que estudia la Sin duda, psicología es sociología. sí, lo que pasa es que, a ver si también aquí utilizo las palabras adecuadas y no provoco confusión. Yo creo que la sociología no llega a un punto verdaderamente explicativo, sino que describe las variables que pueden estar relacionadas con algún cambio, con algún movimiento, con una alteración de la sociedad. O sea, la sociología no llega a explicar. ¿Por qué la psicología sí llega a explicar y la sociología no? Porque para que tú desarrolles una explicación que va más allá de lo meramente racional, tienes que irte a lo experimental. Y la sociología no admite esa vertiente experimental. Entonces tú puedes describir con mucha exactitud cosas y ponerlas de manera racional en relación, pero nunca estás explicando experimentalmente, que es una verdadera explicación. ¿Me entiendes? O sea, explicaciones en el ámbito racional, claro que sí, la sociología. Y por tanto, cuando nosotros vamos a aportar nuestro conocimiento basado en experimentación, estamos intentando llevar el nivel sociológico al nivel psicológico. Y no es válido. Por eso te digo que cuando yo explico el comportamiento de una masa atendiendo a variables individuales, me van a quedar fuera individuos y me van a quedar fuera elementos que necesitarían esa descripción más exhaustiva que los sociólogos están en condiciones de hacer. Muy bien. Otra pregunta posible que probablemente ya la has respondido porque este mundo es muy loco, está lleno de entrevistas, pero preguntan aquí, ¿eres terapeuta de qué generación? ¿Qué opinas de las otras generaciones de terapia? A mí me parece que el término de las generaciones de terapia es un término estúpido donde los haya. Me parece que es una cosa que se hizo para vender las de tercera generación, porque las de primera de generación y segunda de generación se llamaron así cuando aparecieron las de tercera generación. Es decir, nunca en la primera generación se les denominó primera generación. O sea, es un término que se utiliza con carácter retroactivo, lo cual es bastante curioso, ¿eh? Entonces, me parece una chorrada.
Yo insisto en que estas terapias de marca, ya sean de tercera generación o con cualquier nombre propio, son un absurdo y los psicólogos trabajamos con unos principios y esos principios los aplicamos de manera individual a cada caso y ponerles un nombre, ya sea la estrategia terapéutica o la terapia en su conjunto, es más una cuestión de marketing que una cuestión de realmente lo que estás haciendo. Entonces, yo soy psicóloga, estudiosa del comportamiento y aplico todos los avances que haya, intento mantenerme al día, intento aprender lo más posible y me da lo mismo que provengan mis estrategias de primera, segunda o tercera generación o enésima generación. Me da igual, yo no me pongo nombre. Y eso es lo que yo a mis estudiantes les enseño. O sea, si yo soy psicóloga y lo que intento es desarrollar una ciencia sólida, ni voy a despreciar como los fármacos, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación o los de segunda generación o los de tercera generación. O sea, es que hasta en eso estamos copiando al modelo médico. O sea, no, olvidaos. Hay un avance en la ciencia y se va incrementando el conocimiento, pero eso no quiere decir que estés rechazando conocimiento previo, estás desarrollándolo, nada más. No estás diciendo esto es mejor que lo otro, sino esto mejora haciendo esto y esto y esto, pero no descartas. De hecho, el valor de las terapias de tercera generación, como ya está dicho hasta la saciedad, está en lo que tienen de primera generación. Entonces, yo no soy de ninguna generación. ¿Y la psicología basada en evidencia sería también como una copia de la medicina basada en evidencia? Una copia radical. El problema, mira, justo ahora que tengo que escribir sobre ello para una cosa en la que estoy metida, y estoy leyendo mucho al respecto. Este paralelismo, o sea, la APA, que puede hacer una labor muy interesante para la psicología, yo ahí no me meto como generalidad, pero siempre que ha querido hacer algo impactante o algo que fuese un revulsivo para la práctica clínica, en este caso no hablo de la psicología en general, ha seguido el rastro dejado por el modelo médico, pero siempre. O sea, es una copia literal, ¿no? Con unos años de retraso. La psicología basada en la evidencia, como se llama ahora, la práctica basada en la evidencia, perdón, tratamientos empíricamente validados, tratamientos con validez empírica, se les llamó de muchas maneras. Son ¿cómo decirlo? Absolutamente incompatibles, por utilizar una palabra suave, con el análisis de la conducta. Tú no puedes hacer estudios aleatorizados porque tú no puedes poner individuos que se clasifican según etiquetas diagnósticas para decir qué tratamiento es mejor que qué. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Es verdad que se está empezando a permitir, como si fuese levantar la mano, el estudio de caso único para de ahí concluir algún dato. Es que no puede haber un estudio distinto que el de caso único. En análisis de la conducta, tú no puedes plantear ningún otro tipo de estudio que no sea el individual. El individual no quiere decir que no haya tratamiento en grupo, que lo hay, pero la explicación es individual. Entonces, todo lo que se deriva de supuestos metodológicos contrarios a este fundamento tiene que ser rechazado. Y en este caso, otra vez, es una copia, como tú muy bien has dicho, de la medicina basada en la evidencia. Todas las instituciones que están formalizando, manualizando, diciendo criterios, tiene que haber al menos 2 estudios, Cuando vas a las bases metodológicas de esos estudios, dices, pero es que esto es imposible en el análisis de la conducta. Como cumplan estas bases, ya no sabemos cómo explicar el cambio. Es que ya no lo sabemos. Entonces, pero vamos, como siempre, es un lastre todas estas cosas. Va en contra de la solidificación de la ciencia psicológica. Es cierto, hay mucho de marketing en esto de la evidencia, de la palabra evidencia en general. Para ir ya en el Mucho, marco ¿no? de, perdón, para ir en el marco de lo que vamos a ir cerrando, eh, ¿cuáles son los principales desafíos para ti que enfrenta la psicología y, y cómo continuar construyendo psicología científica en un contexto como predominantemente ecléctico, digo? Pues mira, para mí el principal desafío, es llegar
al establecimiento único de la psicología conductual como psicología, o sea, a la identificación de psicología con psicología conductual. Te lo digo así sin pestañear, ¿eh? O sea, creo que eso es el mayor reto. Me da lo mismo que haya que cambiar de nombre si a la gente no le gusta lo de conducta, me da lo mismo. O sea, de lo que se trata es de que la psicología se deje de estas explicaciones de andar por casa y se ponga a experimentar, no a hacer estudios empíricos con cuestionarios y grandes poblaciones y con análisis estadísticos de los más sofisticados y metaanálisis. No, no, a experimentar como una ciencia básica que es. O sea, para mí el gran desafío es llegar a utilizar un lenguaje explicativo común. Insisto, no me importaría cambiar la terminología mientras el concepto siga siendo el mismo. O sea, no se trata de que todos hablen como hablo yo, como habla un analista de conducta, sino que hablemos el mismo idioma, que es un idioma científico y experimental. Y que no confundamos las explicaciones con las descripciones o las explicaciones racionales con las explicaciones científicas. Para mí este sería el gran desafío de la psicología, lo más importante, porque lo que es la base del comportamiento humano, los fundamentos iniciales para explicar cualquier conducta ya están, eso ya está. Evidentemente la conducta es compleja y no paramos de tener grandes retos, cosas que seguir explicando, cosas que aparecen en el mundo aplicado y cosas que aparecen en el laboratorio. O sea, hay muchísimas cosas sin explicar y hay que seguir avanzando. Pero mientras este tipo de explicaciones las busquemos un reducto de psicólogos y la psicología popular siga siendo otra, no servirá de nada. De nada. Mira, hablábamos antes del coronavirus y del comportamiento de la gente. Si se hubiese utilizado los principios del análisis de la conducta para enseñar a la gente a comportarse durante la pandemia, durante la pospandemia, durante las distintas fases, hubiese sido totalmente distinto. Evidentemente, a lo mejor no en esta pandemia. El cambio de la gente en general no se hace de un día para otro. Pero si hubiese habido una mejoría momentánea, un cambio momentáneo. Y eso, si luego se llega a sentar y a formar parte de los planes educativos, de los planes sociales, de los planes legislativos, produciría un cambio muy a largo plazo. Yo creo que el conductismo tiene que salir o sea, ser más ambicioso. No, los congresos de los conductistas nos escuchan los conductistas, los vídeos de los conductistas los ven los conductistas. Y estamos dejando de lado que es el gran reto. Vamos a hacer que todo el mundo entienda lo que se está haciendo y lo entienda y lo vea como un avance real para el conocimiento de lo psicológico, para el conocimiento del comportamiento. Para mí ese sería el reto por excelencia. Y luego, por supuesto, seguir investigando, que hay muchísimas cosas que no se pueden explicar, muchísimas. No digo que está todo explicado todavía, pero la base sí está. Y dentro de lo que dice, voy a reforzar la pregunta que venía después, que cómo continuar, que parece siendo una pregunta de clínico, como personal, pero cómo seguir construyendo psicología científica en un contexto tan ecléctico que donde, como te contamos previamente, cuestan las instituciones, cuesta llegar. Sí, pues mira, yo solo puedo hablar de lo que cada uno hace a título individual. Lo ideal sería empezar a llegar a las instituciones. Yo una cosa que planteo es que en el momento en que todas las facultades de psicología, los profesores entiendan qué es la conducta y que ser conductista no es ser de una secta, sino entender el comportamiento humano de una determinada manera y que por tanto no están fuera de la secta, sino que simplemente se trata de empezar a buscar el mismo tipo de explicaciones y darse cuenta a lo mejor que las explicaciones que utilizan son pseudoexplicaciones. Entonces, ir poco a poco, adentrándose y no reaccionar, conductismo, eso está obsoleto, pero si lo último que leíste sobre conductismo no tenías ni 10 años, hombre, ¿qué te atreves a decir que está obsoleto? ¿No? Entonces, cuando lleguemos a las instituciones, cuando en las facultades se enseñe psicología científica, cuando los graduados de esas facultades empiecen a ocupar puestos en la sociedad y empiecen a utilizar su conocimiento para la sociedad, entonces es como se irá avanzando. Mientras tanto, es imposible. Yo, a título personal,
¿qué es lo que hago? Pues mira, participo en todas las labores, en todas las entrevistas que me piden. Cada vez que me mandan escribir en algo de difusión, ahora mismo acabo ayer se publicó una cosa que me pidieron sobre la culpabilidad en el coronavirus. Y le dediqué, no tengo tiempo, pero dije, va, voy a escribir el articulito porque creo que es una cosa que llega en una página que se llama The Conversation. Y dije, pues voy a hacerlo, pues a ver si la gente va entendiendo y todo un lenguaje muy llano, muy asequible, ¿no? Incluso con alguna bromita para que, pues esa es la labor que los que tenemos, damos acceso tenemos docencia, tenemos acceso a estudiantes, a congresos, pues podemos difundir a partir de ahí, ¿no? O sea, haciendo a título personal lo posible, pero yo creo que la clave está en las instituciones, ¿eh? O sea, mientras no haya es decir, tú vas a la facultad de medicina y tú sabes lo que te van a enseñar. El día que vayas a una facultad de psicología y sepas lo que te van a enseñar y no dependa, no, si el profesor es de aquí, si el profesor es de allá, el día que esto no ocurra y que haya psicología científica, ese día el reto estará en caminos de cumplirse. Perfecto. Tras bambalina, María Jesús, nos preguntaste algo ¿qué explicación tenía el nombre de anarconductismo? Sí, Y voy a aprovechar de que estamos sí, terminando. estoy interesada en saberlo. En realidad, ya hemos ido elaborándolo con el tiempo. Podría darte una explicación que sea lo más simple de este mundo, que decir hoy somos anarquistas y somos conductistas. Que ahí se terminaría la conversación. Pero en realidad nosotros, en la profundidad del pensar, de reflexionar respecto a nuestra situación personal, también una situación muy particular que es la de Latinoamérica, que a medida que yo he tenido la oportunidad de ir entrevistando mucha gente que está en Europa, noto las diferencias respecto a la sensibilidad y susceptibilidad que hay a ciertas cosas culturalmente. Entonces nosotros creíamos que conocer los factores que están manejando nuestro comportamiento era la única forma de llegar a tener cierta libertad. Esa libertad que Ujú. Pierre Kropotkin señalaba o otros autores. Y la otra razón es por molestar. De hecho, yo creo que diría que la principal razón por qué nos llamamos así es por molestar. Aquí en Chile, conductismo es la palabra, conductismo es una palabra mala y anarquismo también. ¿Qué te parece la respuesta? Estábamos Me cerca, ¿no? gusta. ¿Te gusta? Sí, vamos a ver. ¡Oh! Esperad, me quedé a oscuras, ¿verdad? Sí, 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 un poquito. Segundo. Qué desastre, en el último momento. No, ¿Ya no, está bien, mejor? todo bien, perfecto. Eh, Me imaginaba que iba por ahí y me encanta. Me encanta primero porque entiendo que sobre todo en América Latina es una provocación y yo creo que es muy bueno ser provocador en esta sociedad. También en España sería una provocación enorme. Creo además que una persona de mi generación, entendedme, que sus lecturas eran desde Marx a Bakunin, pasando por todos los ideólogos de izquierdas que podía haber en esos momentos. Entonces, recuperar el anarquismo como un planteamiento de libertad, el pensamiento libertario, me parece algo maravilloso. Y unirlo a conductismo, que muchas veces se asocia a imperialismo, a control, me parece brillante. Me encanta la respuesta que me has dado y me encanta el nombre. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Para ir cerrando ya, ¿te gustaría dejar algún comentario final a nuestros espectadores? Hay gente viéndonos, mucha gente viéndonos. ¿Te gustaría dejar algo ahí? Yo, Una cartita. no, la verdad es que creo que ya poco más puedo decir. Para mí la clave, primero que me encanta que la gente se pase un día por la tarde española y por la mañana vuestra escuchando cosas de este tipo o que luego las vea en diferido cuando sea. Creo que ese interés que está surgiendo ahora gracias a personas como vosotros que difundís este tipo de entrevistas, de discursos, de programas que mezclan, ¿no? Pues el ocio y el conocimiento, ¿no? Dicho de esta manera muy, ¿no? Con lo que se puede hacer en una entrevista, creo que es tremendamente útil y que está marcando un antes y un después en la sociedad. Así que me encanta que haya gente escuchándolo, me encanta que haya gente como vosotros que os ocupáis de hacerlo. Y lo que sí pido, pero lo que aprovecho esta situación, antes me decíais del reto y las instituciones,
y más con el nombre que del programa, narconductismo, las instituciones también se ganan desde abajo. O sea, no tiene que cambiar el profesorado de las universidades para que cambie las universidades. Los estudiantes tienen que demandar, tienen que pedir esas cosas. O sea, si los estudiantes empiezan a tener inquietudes, van a conseguir que el profesorado cambie. Entonces, yo animo a todos los que me estáis oyendo a contribuir a este reto, que para mí es fundamental, que es llegar a que la única psicología que se enseña en las aulas sea una psicología científica, es decir, una psicología conductual. Entonces, no penséis que porque sois estudiantes o porque sois profesionales de a pie, no se puede hacer una presión inmensa, inmensa. Entonces, adelante, A la lucha. ¿de acuerdo? Ya, damos las Pues, Jaime, gracias, de dame la verdad. palabra para terminar. Te queríamos dar muchas gracias por habernos dado tu tiempo en un día de semana. Sabemos que tienes que trabajar y nosotros somos unos aparecidos aquí. Llamamos, mandamos mail, nadie nos conoce. Y darte muchas gracias por la buena onda. La hemos pasado súper bien. Yo me la pasé increíble. Y tu amabilidad y tu forma de Muy bien, explicar nos ayuda gracias. mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Yo también disfruté mucho. Ya, po. Hasta luego. Que bueno, te vamos a invitar una próxima vez. Cuidado. ¿Ya te parece? Gracias. Ya, po. Ya, pues despedimos Sí, 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 a sí. María Si Jesús tengo tiempo, Fruchán. sin duda. Un encanto. Gracias. Muchas gracias. Y yo me quedo con ustedes un ratito, Hasta pronto. gente. Me quedo con Ya, ustedes un María ratito Jesús, conversando. Hola. estamos acá, Voy a yo, aprovechar de Carolina, mutear a mis muchas gracias. Bueno, compañeros que después reiterar se con cuelen. lo Hoy que voy a dijo cortarlo. Mike. Mira, ahí se coló todo. Eso lo cortamos en el podcast. Esto es todo hecho ahí a la tonta, a la loca. Así funcionamos. ¿Les gustó? Increíble entrevista, ¿no es cierto, Axic? Oye, saluda a Lima, Perú, a Sic Marilia, perdón. Oye, gracias, chiquillo. Siempre están aquí acompañándonos en este proceso. Y nosotros somos nuevos. Como les decía, nosotros mandamos mail y la gente llega nomás. Así que gracias, gracias a Anonimat y sus preguntas. Yo sé que no logramos, digamos, abordar todas las preguntas que todos hicieron. Tienen que entendernos que tenemos una hora y media, tenemos que aprovechar el tiempo. Pero obviamente las leemos todas y si algún momento vamos a hacer otro directo más de chill donde podemos conversar un poquito más. Y más de chill, digo, es muy juvenil. Más relajado, más tranquilo. Sí, bueno, Anonimat P. Hoy día siempre terminamos con este temita bueno de rap que sacamos de Aucaman, un crack. Lo pueden buscar en YouTube, Aucaman, y la canción se llama Ojitos Negros. Así que eso, dice Serrano, dice, es el carisma man. Eso hace este espacio muy ameno. Muchas gracias por todo y gracias. Nosotros tratamos de hacerlo lo más amigable. Yo no soy un experto en esto, mis compañeros, y bueno, por eso somos un equipo. No soy yo el que responde todas las redes sociales para que no me estén ahí increpando en todos lados. Pero somos un equipo donde nos dividimos y estamos todos aprendiendo en realidad esta labor. El stream algo conocíamos, hemos avanzado un poquito en ello, pero estamos todos aquí en un proceso muy bacán, donde estamos viendo en realidad el auge, sobre todo en nuestro país, tal vez, hoy, yo sé que en España y en otros lados, en Bilbao, como alguien saludó, un saludo para Bilbao, allá en España. Sé que en otros lados hay digamos, un debate más establecido, más regular. Aquí estamos luchando porque aparezca el tema en los titulares. Digamos que ni siquiera ni nos pescan. Somos el nicho del nicho, digamos. Justo Serranor dice, aquí en Colombia no hay nada, así que lo agradezco. Oye, compañero, fuerza Colombia, un saludo para allá, para la gente. Arriba los que luchan, arriba los fuertes. Eh, eso. Así que en Chile, ¿qué corriente predomina? ¿La caniana? No, en Chile en realidad va a depender del área. Predomina a nivel clínico, yo diría, y nivel institucional, la psicología sistémica en gran parte, si es que no es la cognitiva conductual en algunos aspectos. Pero usualmente, producto que tuvimos a Humberto Maturana, producto que tuvimos a Barudi y a otras personas que hicieron desarrollo de la teoría sistémica, gran parte de las explicaciones que vienen del Estado, del gobierno, para la intervención de la vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes, para la atención clínica, muchas veces son indicaciones sistémicas. De hecho, el Servicio Nacional de Menores, que se llama aquí en Chile, que es la entidad que se encarga de
la atención y promoción de los derechos y atiende las vulnerabilidades de los chicos eh, más desfavorecidos, ya sea socioeconómicamente o por algún tipo de vulneración. Esa institución promueve el modelo ecológico de von Frembener, también las explicaciones sistémicas de Minujín y otros personajes, como les decíamos. Maturana, aquí la droga es muy fuerte, gente. Aquí la cosa, los porrazos son una cosa tremenda, así. Unas cosas verdes o sea, cafés que te echáis a fumar que termináis volando alto. En México depende de la región, sí. Sí, igual entiendo que en México, no sé si es muy pro conductismo. El otro día estuvimos con Infrahumano, lo pueden ver ahí en nuestro canal de Twitch. Estuvimos un rato con Infrahumano y sí, me decía que es fuerte los aspectos interconductuales y conductuales, pero también está muy instaurado la explicación neuro, decía. Que viene la arremetida, la ola neuro, que termina por volver a dar reexplicaciones de las cosas que ya parecían que están explicadas. Pero creo que el tema del eclecticismo y la multiplicidad de explicaciones que hay para el fenómeno psicológico, considerando que no hay una delimitación del objeto de estudio que sea acordada por todos, es propicia para que hayan múltiples explicaciones pseudocientíficas o de cualquier orden. Claro, sí, el Rosay ahí Roy Sass dice, nos aclara un poquito, dice, sí, va por universidades que están bajo el interconductismo o de neuro. O sea, ahí tienen más clarificado. Es como yo lo escuchaba en España, que la predominancia es cognitivo-conductual, lo que he ido aprendiendo con los entrevistados este último tiempo, que la predominancia es cognitiva-conductual. Y parece que eso es como la forma. Como la UBA que está en tiranía del PSN, del psicoanálisis, PSN, o es PSA. O neuropsicología o psiconeurología. Anonimat dice, qué pena la charla con Eparquio. No se puede rescatar o repetir. Ustedes tranquilos con Eparquio. Yo sé que la gente está muy ansiosa, la gente con un clip que no han amenazado de muerte por obtenerlo. Pero sí, no. Está todo planificado ya. La idea, el capítulo perdido, lo tiene la cábala, ese capítulo lo tiene. Los templarios lo están custodiando. Pero en realidad no lo tenemos programado una sorpresita. Probablemente al final de esta temporada de podcast vamos a llamar al maestro ahí que lo vamos a hacer repetir lo mismo, palabra por palabra. Axi dice, la integradora en España también pega fuerte, puro eclecticismo, pero sí, también depende de la región. Sí, pues la psicología integradora es muy extraña además, porque no se cuestiona en realidad lo absurdo que la explicación de la técnica tenga uno y después la explicación del modelo teórico sea otro. Creo que hay una falta de prolijidad también a la hora de cuestionarse en realidad si la profesión formal que quieren ejercer tiene que tener una coherencia ontoepistemológica, teórica, técnica para que pueda realizarse. Justo Serrano dice, lo entiendo, pero como te digo, en Colombia no hay nada. Mi tutora de intervención clínica de la U decía que lo que hace cambiar a las personas es el amor interior. El amor interior es lo que hace cambiar a las personas. Y yo listo para sacar mi cuchillo conductista. Cuchillo con sierra, es un cuchillo conductista. No, sí, esas explicaciones están todo el rato. Que es como decía María Jesús, una explicación popular del pueblo, del pópulo. Y eso aquí también se da, pues es como, digamos, tratar de darle una explicación que no incurra en un modelo, ¿cachai? Es como dar una explicación genérica. Pero claro, si la interpretación va a ser el amor, me vuelvo loco. O sea, yo ahí me boto el título, lo quemo aquí en la calle y chao. Me voy a vender, a embolsar cosas, si la explicación va a ser esa. Ahora, lo triste que lo dice el compañero colombiano es que en su país, la profesora de la universidad le decía esa explicación. Ah, esto está bien para alguien que está aquí en la esquina. Yo estoy hablando con la persona, el vecino que me vende aquí, que tiene un negocio. Está bien esa explicación. Pero esa explicación en la universidad, devuélvanme, ¿dónde está mi dinero? Hijos de la gran... Ah, ¿por qué me están explicando esto, desgraciado? Como dice Rosáis, con abrazos y cuarzos para vibrar alto. Mira, hay que mitificar eso. Igual encuentro que las creencias... no quiero justificar mis creencias.
Hay gente que cree que el mercado se regula solo y otras creencias que son igual o más psicóticas que las que nosotros criticamos. Pero está bien cuando no son del orden de lo psicológico. O sea, lo psicológico y la ciencia no son todo, no son la vida tampoco. Y tampoco podemos considerar que tenemos que andar explicando todo, y tú crees en cosas y está mal. Mientras sea en ese marco, el problema es que esas se empiezan a entremezclar. Po. Se empiezan a meter en las universidades, se empiezan a hacer apariciones en televisión, en documentales, en Netflix, y así empieza la cosa. Y terminamos popularizando una creencia. Entonces yo creo que ahí es donde hay que tener el... Hay que ser muy exigentes con la universidad. Yo creo que poco exigencia hay con la universidad y a nadie le llama la atención. O sea, de una otra forma, yo estaba en segundo de carrera o algo así. Yo decía, pero esta cuestión, ¿qué es esto? Es como una ensalada, un salpicón, una ensalada turca. La tenía de todos. También la presencia de la dificultad o de la falta de dificultad en este caso también es un elemento llamativo. Dice, Dayan72, en Miu, en Ecuador, también pasa. Saluda a Ecuador, Dayan, buena onda. Isabela dice, mi profesora de psicología humanista decía algo similar. Tiene explicación. Sí, que crean en lo que quieran, pero en psicología clínica hay que buscar ciencia. Un profesor mío, un gran profesor, decía, la gente cuando va al psicólogo va por un psicólogo, no va por un chamán. Y tenemos que darle lo mejor que podemos nosotros hacer como psicólogos. Yo creo que con eso me quedo con esa reflexión. Oye, gente, voy a terminar porque yo me podría quedar aquí con ustedes conversando otro rato. Vamos a organizar probablemente durante esta semana algo más de chill. Y lo vamos a hacer a tope. Anonimat, voy a responder esa pregunta. ¿Cómo empezaste a ser escéptico con lo que escuchabas en la universidad? Es fácil creerse las cosas si no hay contraposición. Yo tuve la suerte de participar previamente en otras carreras, estudié otras cosas. Y en ello siempre tuve un gusto por la ciencia. La ciencia natural, la física me gustaba harto, leer de ello y de divulgación en general, me parecía llamativo. Me gustaban unas explicaciones que fueran más coherentes. Yo creo que ahí partí, pero en la universidad me fui dando cuenta de lo absurdo. Yo tuve un ramo que se llama teorías psicológicas, una pedazo de basura, pero teorías psicológicas te pasan todas las teorías mal, por encima y rápido, ¿sí? Psicoanálisis, conductismo. Y yo ahí me empecé a preguntar cosas, pues. Primero, que era lo psicológico, si todos estaban viendo cosas diferentes. ¿Cómo podíamos estar todos viendo cosas diferentes si lo psicológico era algo? O me refiero, o era un fenómeno de abstracción analítica de la ciencia que estaba parcelado. Y ahí me di cuenta que no estaba parcelado. Así que me tuve que comer un sándwich de heces, fecas. Y me aguanté la carrera mientras traté de ir tomando lo que era beneficioso. Aunque digamos que en mi carrera, básicamente en ese ramo que se llama teoría psicológica, en un trozo, pasaron, yo no me gustaría decir conductismo, pasaron teoría operante y condicionamiento clásico y no vi más en la carrera nada. Ni siquiera en aprendizaje. O sea, en aprendizaje vimos un poco de conductismo de operante, pero más encima mal explicado, con errores y todo. O sea, una cosa deplorable. Ahora, vamos pasando sistémicas. Perfecto. Vamos pasando psicoanálisis. Ah, no, es que leyo, que leyo. Usted tiene un problema en el ello. Ahí no fallan nunca los desgraciados. Yo también tuve esa materia, dice Dayan. Gracias, buena entrevista. Ya, gente. Ha sido un placer. Pronto en Spotify, iTunes eh, y otras cosas más de podcast. Vamos a ir subiendo unos clips de las cosas buenas. Vi que hicieron algunos clips, hicieron 4 clips. Gracias, gente, por apoyarnos. Cuando síganos en las redes sociales, en todas las redes sociales, si ponen dar conductismo, vamos a encontrar, excepto TikTok. TikTok no tenemos, por favor. ¿Quién tiene TikTok? Que se parece de ser persona seria, como nosotros. Así que eso. Muchas gracias. Nos despedimos. Adiós.
tan matador que queda el último sorbo. No es raro sentir que los problemas de este mundo solo yo los absorbo. Y voy al gatito en la ventana a despejarme, a escuchar buena música y con un copete relajarme. De nada sirve el fruto si el árbol está infectado. Hoy veo tanta gente cerca pero poca a mi lado. No quiero ser juzgado como tu Dios, quiero enseñarle a un niño lo que papá no me enseñó. Y quiero reír, bro, quiero olvidarme que la vida es injusta. Esto no es más de lo mismo y es que mi mente no se asusta en cantar la realidad que acompleja a mi hermano por el puto que dirán. Sinceridad es lo que hay en toda mi línea. Alcohólico, bohemio y amante de mi familia. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Ojito negro, mirada sin censura, viendo bajo del envoltorio de mis ataduras. Voy tranquilito y sin perder la calma. Unos dicen que anda muerto, otros que anda de parranda. Despertar porque el cuerpo quiso y no porque sonó la alarma. Rutina cancerígena que a mucho amiguito espanta. No soy presa de opiniones con mala intención, así que arranca. Y yo quiero liberación animal, no quiero que se sequen los tranques como el del Peral. Yo quiero que hasta los perritos te puedan rapear para que sientas como este hip hop te lleva a otro lugar. Entre piripipi, pan y mensaje explosivo. Queremos letras concretas, no 2 minutos de estribillo. Queremos letras concretas, no 2 minutos de estribillo. Ok, eso es lo que queremos en los barrios, bro. Ajá, murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila.